Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El comercio comenzó en Mesopotamia con la agricultura temprana y los materiales para herramientas simples. En tu supermercado local, puedes encontrar frutas y verduras de lugares tan lejanos como Perú, Nueva Zelanda o Portugal. En las tiendas de electrodomésticos occidentales, verás televisores de Japón o Taiwán, y en la tienda de ropa, encontrarás camisas fabricadas en China o Bangladesh. El comercio globalizado de hoy afecta a todos los aspectos de nuestras vidas, pero ya casi no lo notamos. Para conocer la historia completa de cómo llegamos a este punto, tenemos que retroceder varios miles de años hasta Mesopotamia, donde comenzó el comercio. Algunas de las primeras rutas comerciales se formaron alrededor del Golfo Pérsico, donde se estaba desarrollando la agricultura, y se utilizaban métodos de fabricación básicos para crear herramientas avanzadas. Uno de los primeros productos que se comercializaron fue la obsidiana, una roca volcánica negra que se valoró en tiempos prehistóricos, porque era fácil convertirla en un arma o herramienta afilada como navajas. Los arqueólogos han encontrado copos de obsidiana en la cueva de Frankti en Grecia que datan de hace más de 12.000 años. Y la única forma de que esa obsidiana hubiera acabado allí era haber sido transportada desde otro lugar, muy probablemente desde Mesopotamia. A la región de Mesopotamia se la suele llamar la cuna de la civilización. La tierra antigua y fértil estaba ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris, dos vías fluviales que se conectan con el Golfo Pérsico. La Mesopotamia era rica en muchos productos, como cebada, pescado y lana. Pero también carecía de algunos recursos vitales, como la madera, los metales y la piedra necesarios para construir armas, barcos y refugios. Los beneficios del comercio se hicieron evidentes rápidamente, y las naciones mesopotámicas de Sumeria, Asiria y Babilonia utilizaron sus excedentes de bienes para comerciar con metales de Omán, mármol de Persia y madera del Líbano. Así es como el Golfo Pérsico se convirtió en uno de los primeros centros de comercio y comercio en el 3000 a.C. A medida que la civilización se extendió lentamente hacia el oeste hasta Egipto y Grecia, surgieron nuevas rutas comerciales en el Mar Rojo y el Mediterráneo. Grecia exportaba vino y aceites a cambio de los granos que le faltaban, como el trigo que importaba de Egipto. Los camellos revolucionaron el comercio en Asia, y los árabes musulmanes abrieron el comercio con China. El Pleistoceno es más conocido como la Edad de Hielo, un período de millones de años en el que se formaron enormes glaciares. Terminó hace unos 10.000 años, pero no antes de que los humanos pudieran migrar sobre el hielo que se formó para conectar el este de Siberia con el continente americano. Los humanos no fueron los únicos que usaron este puente de hielo, especies como los caballos viajaron en la dirección opuesta, desde Norteamérica hasta Asia. Estos primeros caballos fueron los predecesores evolutivos de los camellos. Desarrollaron una capacidad única para conservar el agua, y se convirtieron en perfectos para las regiones más secas de Asia, especialmente en Arabia. Antes del 1500 a.C. Los camellos se criaban principalmente por su leche, y los burros eran los animales de carga preferidos. Pero entonces, las tribus nómadas comenzaron a utilizar camellos como medio de transporte, y pronto quedó claro que sus enormes cascos acolchados los hacían superiores para transportar carga, ya que podían soportar el doble de peso. No solo eso, sino que eran 2 veces más rápidos que los burros cuando se movían por el hostil y árido terreno desértico. La introducción de los camellos fue revolucionaria para los antiguos sistemas comerciales a lo largo de las arenas árabes y las estepas asiáticas. Los artículos de lujo, como el incienso y la mirra, así como productos aromáticos preciosos, pronto se distribuyeron por la península árabe y el mar Mediterráneo. A medida que el comercio avanzaba hacia la era medieval, China y el mundo musulmán comenzaron a aumentar sus negocios entre sí. El profeta Mahoma, nacido en el 571 a.C., fue criado por un próspero comerciante, su tío Abu Talib. Así, cuando llegó a la edad adulta, Mahoma ayudó al negocio de su tío, que se dedicaba al comercio de cuero, pasas, textiles e incienso.
Fuentes chinas sugieren que los comerciantes musulmanes llegaron por primera vez a China alrededor del 620 d.C. y llegaron con bienes como cobre, marfil, incienso y caparazones de tortuga. A su regreso a Arabia, trajeron oro, perlas, seda y brocado. Fueron viajes peligrosos a través de aguas peligrosas y terrenos peligrosos, pero la promesa de una gran riqueza ya era bastante tentadora para muchos comerciantes musulmanes. Aún así, los naufragios eran comunes y se perdían muchas vidas y riquezas en el mar. Las especias se hicieron muy populares, mientras que la esclavitud y las enfermedades se vieron exacerbadas por el comercio. Cuando un occidental compra un par de zapatillas, lo más probable es que solo tenga una vaga idea de dónde se produjeron. ¿China? ¿Quizás India? Lo mismo se aplica al comercio de especias, ya que los comerciantes europeos de Génova o Venecia no sabrían decir el origen preciso de la canela o la nuez moscada. Lo único que sabían es que venía del este. El insaciable apetito por las especias se afianzó por primera vez en Europa alrededor del año 1000 d.C. Durante la época medieval, cuando la demanda de especias exóticas se disparó. Como los europeos adinerados deseaban con tanta voracidad las especias, los comerciantes podían cobrar una buena cantidad, de hecho, sus ganancias solían superar con creces el 100%. Incluso los médicos y los farmacéuticos cayeron bajo el hechizo de las especias, las recetaban para todo tipo de dolencias y las añadían a sus remedios. No era que estas especias curaran nada, pero su presencia hacía que las drogas fueran atractivas de una manera misteriosa y exótica. Pero las especias tenían un lado mucho más siniestro, la trata de esclavos. Los comerciantes europeos compraban sus especias en los mercados árabes, como los de El Cairo o Alejandría, Egipto. Como pago, los comerciantes solían vender esclavos, en su mayoría de la región balcánica, que luego se convertían en esclavos soldados musulmanes. Sin que los comerciantes europeos lo supieran, las especies que compraban las obtenían generalmente en China los árabes que intercambiaban marfil e incienso por los codiciados ingredientes. En poco tiempo, aparecería otro peligro del comercio mundial, las enfermedades. La peor enfermedad, con diferencia, fue la peste, o la peste negra, como se la conoció, y las zonas más gravemente afectadas fueron las ciudades portuarias como Venecia, Génova o Brujas, donde se producía mucho comercio. Venecia perdió el 60% de su población cuando llegó la primera ola de peste en 1348. Se cree que la enfermedad se originó en algún lugar de la región del Himalaya de China. Desde allí, las ratas infectadas se arrastraron hasta los barcos que se dirigían a Arabia, y sus pulgas se introdujeron en los productos textiles que se enviaban a Europa, donde tanto los humanos como las mascotas se infectaron. Los exploradores españoles y portugueses expandieron enormemente el mundo conocido y sus rutas comerciales. En el siglo XV, la estrella en ascenso del mundo del comercio era Portugal. Tras desarrollar un buque de carga nuevo y mejorado llamado Carabela, los portugueses perfeccionaron la tecnología marítima que permitiría a los europeos abrir sus propias rutas comerciales en el Océano Índico. Los comerciantes portugueses establecieron puertos estratégicos a lo largo de la costa este de África, y fueron los primeros en cruzar Sudáfrica y regresar hacia el Océano Índico. España también estaba creciendo en poder, y una alianza hispano-portuguesa avanzó audazmente hacia el oeste, hacia las vastas aguas abiertas del Atlántico. Para entonces, las personas educadas ya no se engañaban a sí mismas pensando que el mundo era plano, sino que dirigirse hacia el oeste con la esperanza de encontrar una ruta más rápida a la India o China todavía se consideraba un plan dudoso. Sin embargo, el explorador italiano Cristóbal Colón pudo vender esta idea a la realeza española. Si bien nadie sabía cuál sería la longitud exacta de la ruta occidental a la India, se podía estimar restando la longitud de la ruta hacia el este de la circunferencia de la Tierra. Esta distancia ya había sido calculada por antiguos eruditos como Ptolomeo, y fueron sorprendentemente precisos al demostrar que era varios miles de millas más larga que la ruta hacia el este. A pesar de estas predicciones, Colón estaba decidido a seguir una ruta hacia el oeste. En 1492, llegó al Caribe, donde fue recibido por nativos que, según él,
eran indios. El nuevo mundo de las Américas estaba ahora en el mapa europeo. En 1519, un explorador portugués llamado Fernando de Magallanes ampliaría aún más el mundo conocido con el primer viaje completo alrededor del mundo. Partiendo de España, Magallanes navegó por el extremo sur de las Américas y llegó a Filipinas, donde un nativo enfurecido con una afilada lanza filipina interrumpió su viaje. Sin embargo, el español Juan Sebastián Elcano se convirtió en el nuevo capitán del barco y continuó el viaje, navegando por la costa de África y regresando a España, completando la circunnavegación del mundo. El siglo XVII marcó el inicio del comercio mundial, con Holanda como centro del comercio. Con los asombrosos viajes por mar del siglo XVI, incluidos los de Colón y Magallanes, la comprensión del mundo por parte de la humanidad se expandió, junto con el negocio del comercio. Ahora era posible que tomara forma una economía verdaderamente global. Podemos rastrear el mercado globalizado actual hasta el siglo XVII. Los primeros comerciantes con mentalidad global fueron los españoles, los portugueses y los holandeses. Sus poderosos gobiernos contaban con marineros experimentados con un conocimiento profundo de cómo utilizar los vientos oceánicos en su beneficio. Este útil conocimiento es lo que permitió a sus barcos mercantes cruzar los océanos del mundo con facilidad mientras otros luchaban. Para 1650, los productos de todos los rincones del mundo recorrían los mercados globales. Ahora era posible encontrar productos como el maíz, el trigo, el café, el té y el azúcar lejos de sus regiones de origen. Tras los viajes de Colón, la caña de azúcar de las Islas Canarias españolas se llevó al Caribe, donde comenzó la producción de caña a gran escala. Estos esfuerzos se realizaron exclusivamente para los ansiosos comerciantes europeos de su país. Con el aumento del comercio mundial, algunas naciones comenzaron a buscar el beneficio mutuo de las fusiones corporativas. Las dos mayores potencias de la época eran Inglaterra, que operaba la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, y Holanda, que operaba la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. A lo largo del siglo XVI, estas dos naciones crecieron hasta convertirse en superpotencias mundiales, y Holanda se convirtió en el país europeo más avanzado desde el punto de vista financiero. Para 1600, las tasas de interés de Holanda eran tan solo del 4%, lo que impulsó el endeudamiento generalizado y un enorme crecimiento económico. En comparación, los prestatarios de Inglaterra pagaban un interés del 10% sobre sus préstamos. Lo que más ayudó al poderío económico de Holanda fue el hecho de que los capitalistas holandeses estaban ansiosos por invertir ese dinero en corporaciones comerciales como la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Aunque Inglaterra estuvo alguna vez bajo el hechizo del mercantilismo, el libre comercio finalmente ganó. Si bien Holanda pudo haber sido la favorita en el siglo XVII, con el paso de los años, la supremacía económica europea se desplazó hacia Inglaterra. En el siglo XVIII, la empresa corporativa más grande del mundo era la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, EIC, que tenía el control supremo del lucrativo comercio de algodón entre la India y Gran Bretaña. La EIC fue un ejemplo clásico de un monopolio poderoso, por lo que no sorprende que fuera uno de los primeros blancos de desprecio por parte de los defensores del libre comercio, como el economista Adam Smith. A Smith le pareció claro que el gobierno británico debería apoyar a una variedad de empresas para promover una competencia sana, en lugar de administrar un monopolio estatal. Sin embargo, en ese momento, la teoría económica predominante era el mercantilismo, que se adhería a la creencia de que el comercio internacional era básicamente un juego de suma cero. Esto significaba que la EIC operaba con la idea de que solo había una cantidad limitada de riqueza para todos. Así que si querían prosperar, todos los demás tenían que sufrir. La teoría del mercantilismo también sostenía que las reservas de oro y plata de una nación eran un reflejo directo de su riqueza. A su vez, esto llevó a las naciones mercantilistas como Inglaterra a prohibir cualquier gasto en importaciones y, al mismo tiempo, a fomentar las exportaciones. En 1721, si te pillaban usando prendas de algodón importadas en Inglaterra, te impondrían una multa de 5 libras esterlinas. Mientras tanto, los defensores del libre comercio, como Henry Martin,
trataron de convencer a la gente de que en realidad era la cantidad que una nación consumía, no poseía, lo que definía su riqueza. No fue hasta el siglo XIX que las teorías del libre comercio comenzaron a afianzarse. El Tratado Económico de Adam Smith, La riqueza de las naciones, tuvo una gran influencia y llevó a Inglaterra a alentar a una multitud de empresas a competir para ofrecer el mejor producto y precio. Los principios de economía política e impuestos de David Ricardo de 1817 también ayudaron a sentar las bases para una nueva economía basada en la ley de la ventaja comparativa. Ricardo reconoció que una nación debe centrarse en fabricar bienes que pueda producir de manera eficiente, mientras importa lo que no puede. En 1860, el Tratado Cobden-Chevalier de Inglaterra eliminó los aranceles de importación de productos como el algodón francés, y ayudó a difundir el espíritu del libre comercio en toda Europa. Los barcos de vapor y la refrigeración revolucionaron el comercio mundial y transcontinental. La industria manufacturera actual es como un baile elaborado con múltiples socios. Diferentes países producen diferentes piezas de automóviles, computadoras, televisores y equipos de sonido, y luego se envían y ensamblan en otro lugar completamente diferente. Algunas secciones de ciertos productos pueden cruzar, y volver a cruzar 2 o más océanos antes de pasar a formar parte de un producto final listo para su compra. Se podría pensar que esta es una nueva forma de hacer negocios, pero la fabricación global en realidad se remonta al siglo XIX. En el centro de este desarrollo se encontraban varias tecnologías innovadoras que facilitaron mucho el transporte y el comercio de larga distancia. Una de estas tecnologías fue el barco de vapor, que se hizo cada vez más eficiente hasta que finalmente superó a la navegación como medio preferido de navegación en 1890. El siguiente desarrollo fue el ferrocarril, junto con las locomotoras a vapor, que revolucionaron el transporte terrestre, especialmente en los Estados Unidos. Los ferrocarriles permitieron transportar una amplia gama de mercancías de una costa a otra, independientemente de las condiciones climáticas. Y luego, en 1830, llegó la refrigeración, que permitía conservar frescas cargas que iban desde flores cortadas hasta carne de vacuno en viajes largos. A finales del siglo XIX, los Estados Unidos enviaban varios cientos de miles de toneladas de carne de vacuno a Gran Bretaña cada año, gracias a los compartimentos refrigerados. Para 1900, los costos de envío eran tan baratos que el comercio transcontinental tenía sentido desde el punto de vista comercial. Los cereales estadounidenses ahora podían competir con los cereales europeos, y la gente de todo el mundo podía comprar tulipanes y comer fresas durante todo el año. Estos avances fueron quizás más importantes para los productos comerciales a granel, como el carbón y el mineral. Las fundiciones de Inglaterra importaban mineral de todo el mundo, incluidos España, Cuba, Australia, Chile y Arizona, y enviaban carbón a cada uno de estos destinos. La Gran Depresión fue el resultado de actos proteccionistas que limitaron el libre comercio. Al entrar en el siglo XX, el libre comercio parecía sano y armonioso. Pero luego vinieron los acontecimientos de la década de 1920 que hundieron el libre comercio en un abismo que finalmente condujo a la Gran Depresión. Todo comenzó en 1922, con la tarifa Ford-Neincumber, que desató una ola de proteccionismo en los Estados Unidos. Promulgada por el presidente republicano Warren G. Harding, la tarifa se diseñó para proteger a las fábricas y los agricultores estadounidenses al establecer aranceles de importación para diversos productos en más del 40%. Cuando se promulgó por primera vez, la nueva ley parecía funcionar, lo que llevó a los tiempos felices conocidos como los locos años 20. Pero esos máximos pronto se convirtieron en mínimos aplastantes. La década de 1930 marcó el comienzo de la Gran Depresión, y los políticos republicanos respondieron inicialmente con esfuerzos proteccionistas aún más duros en la forma de la ley de aranceles Smoot-Hawley, que elevó los aranceles de importación a niveles aún más altos. Ahora, el arancel promedio sobre los bienes importados estaba cerca del 60%. Para entender por qué los Estados Unidos tomaron esta dirección, debemos analizar la evolución comercial del siglo XIX. En 1870, el precio de la carne era un 93% más alto en Liverpool que en Chicago.
Pero en 1913, esa diferencia se había reducido, como un trozo de carne seca, a tan solo un 16%. Esto fue el resultado de que los gastos de envío se volvieron tan baratos. Los precios de los productos importados convergían con los precios de los productos locales, y la competencia local se estaba debilitando, especialmente en lo que respecta a los productos alimenticios estadounidenses. Por lo tanto, para proteger sus negocios locales, los comerciantes pedían proteccionismo. Lo que empeoró las cosas fue la reacción en Europa, que fue de puro horror. Las naciones europeas promulgaron sus propios aranceles a la importación de productos estadounidenses, incluidos automóviles o radios, que superaron con creces el 50%. Los economistas ahora consideran que la ley Smoot-Hawley es uno de los principales factores desencadenantes de la Gran Depresión. Pero resultó que la tendencia al proteccionismo no duraría mucho. Los Estados Unidos abrazaron el libre comercio en los años de posguerra, pero la globalización también ha creado una peligrosa desigualdad. Si bien es posible que los Estados Unidos hayan acabado con el libre comercio a principios del siglo XX, en la década de 1950 lo estaban abrazando con los brazos abiertos. Este cambio de actitud se produjo en 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. Como Estados Unidos fue el último hombre en pie al final de la guerra, la nación tenía poco que temer en términos de competencia extranjera, por lo que las puertas al libre mercado volvieron a abrirse de par en par. También ayudaron los avances que se habían logrado en el transporte mundial. Con la introducción del motor de combustión y la mejora de los aviones, así como de los nuevos contenedores de transporte, el libre comercio no solo fue beneficioso, sino que también tuvo sentido desde el punto de vista económico. La actitud predominante en los Estados Unidos ahora sostenía que si las camisetas estadounidenses podían producirse a un costo un poco más barato en otro país, la producción debería trasladarse allí mañana. Y esta fue una estrategia que trajo una gran cantidad de riqueza a los Estados Unidos en los años de posguerra. Las estadísticas muestran que todas las naciones con libre comercio experimentaron altas tasas de crecimiento durante el siglo XX, más altas que las naciones que no lo eran. Los datos también muestran cómo el libre comercio puede permitir que un país en desarrollo se una a las filas de las potencias mundiales. Sin embargo, el libre comercio no ha beneficiado a todos. En todo el mundo desarrollado, los trabajadores poco cualificados han obtenido muy pocos de los beneficios del libre comercio que han recibido las personas que ocupan puestos directivos y altamente calificados. En la actualidad, el salario del trabajador promedio en Occidente ha permanecido estancado durante toda una generación, mientras que los salarios de los ejecutivos se están disparando. Está claramente claro que esta disparidad de ingresos y la desigualdad general se encuentran entre las principales causas de la agitación social y política, por lo que cerrar esta brecha debe ser una gran prioridad. Sin embargo, la inestabilidad no es solo una cuestión de responsabilidad social y cívica, también desalienta la inversión y frena el desarrollo económico. Por lo tanto, lo mejor para todos es cerrar la brecha salarial, y pronto.